Buenos días, mi nombre es David Fernando Mena Rodríguez. Vengo a exponerles elementos de transición interna o tierras raras. Elementos del bloque F por tener sus electrones de valencia en el orbital F son dos series, una comenzando a partir del elemento lantano y la otra a partir del actinio. Y por eso los elementos de esta serie se les llama lantánidos y actinios. Aunque en la tabla periódica de los elementos tendrían que estar después de esos dos elementos, se suelen representar separados del resto. También se conocen lantánidos como tierras raras. Estos elementos pertenecen al grupo 3b o simplemente al grupo 3. Tienen dos electrones en sus niveles energéticos más externos y electrones F en niveles más interiores. Algunos también tienen electrones D en niveles intermedios a base. Muy buenos días, mi nombre es Eiler Rivera Valencia y complementando un poco lo que menciona mi compañero de trabajo David, vengo a exponerles cuáles son las características de los elementos de transición interna. Los elementos de transición interna o elementos del bloque F por tener sus electrones de valencia en el orbital F son dos series, una comenzando a partir del elemento lantano y la otra a partir del actinio, y por eso a los elementos de esta serie se les llama lantánidos y actinios. Otras de las principales características de los elementos de transición interna son la capacidad para formar iones complejos estables, alto punto de fusión y ebullición, conducen bien el calor y la electricidad, pueden formar aleaciones entre ellos, presentan estados de oxidación muy variados. ¿Cuántos son los elementos de transición interna? Los elementos de transición interna o tierras raras se colocan aparte en la tabla periódica en dos grupos de 14 elementos, llamadas series lantania y actinia. La tabla periódica permite clasificar a los elementos en metales, no metales y gases nobles. Muy buenos días, mi nombre es Julio César del grado 10.2 y a continuación les vengo a exponer quién descubrió los elementos de transición interna. El químico inglés Charles Ruggeley Bury utilizó por primera vez la palabra transición en este concepto en 1921 cuando se refirió a una serie de transición de elementos durante el cambio por una capa interna de electrones. También les vengo a exponer para qué sirven los elementos de transición interna. Generalmente se emplean para generadores nucleares como fuentes de rayos X y como medidor de espesor. Absorben de neutrones como contaminante de cristales láser y la fábrica magnetos permanentes. Absorben de neutrones en control nuclear, gomas de sellos, correos para permitir su identificación electrónica. Esperamos que les haya gustado y muchas gracias por la atención.